Olá, bem-vindo a nosso estudo diário da Escola Sabática oferecido por la editorial adventista Sa Feliz e la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo, Brasil. El título de la lección de esta semana es Los engaños finales de Satanás. E vamos a empezar reflexionando um pouco sobre la protección divina contra los venenos espirituales que nos rodean. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo nuestras vidas pueden ser fácilmente afectadas por cosas pequeñas, a veces invisibles a nuestros ojos? Ocurrió en Chicago, Estados Unidos, algo que nos hace reflexionar sobre ese tema. Varias personas se enfermaron e incluso murieron al ingerir cápsulas de Tylenol envenenadas con cianuro de potasio. Esto nos recuerda la importancia de estar siempre alerta y protegidos. Esta historia guarda cierta semejanza con lo que la Biblia nos advierte sobre los últimos engaños de Satanás, los venenos del enemigo para destruir nuestra vida espiritual. Apocalipsis menciona el vino de Babilonia, que representa falsas doctrinas y enseñanzas que pueden llevar a la muerte espiritual. Al igual que en el caso de las cápsulas envenenadas, no siempre percibimos el peligro que nos rodea. Pero no necesitamos vivir con miedo, por supuesto, porque Dios nos ofrece un antídoto poderoso contra los venenos de las falsedades doctrinales del enemigo. El antídoto de Dios son los 3 mensajes angélicos, la proclamación de la verdad de Dios. El versículo para memorizar de esta semana trae una declaración contundente de Jesús en su oración sacerdotal, cuando él dijo, orando a Dios, él dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nuestra protección contra los venenos espirituales se encuentra en la verdad hallada en la palabra de Dios. Imagínate que estás caminando por un sendero en medio de un bosque denso y oscuro. Sin un guía podrías perderte fácilmente y nunca encontrar la salida, ¿verdad? La palabra de Dios es como un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos a través de las tinieblas de los engaños de Satanás. A lo largo de esta semana se nos invita a reflexionar sobre los engaños de Babilonia y el plan de Jesús para protegernos contra ellos. En cada paso del camino recuerda que la verdad encontrada en la palabra de Dios es nuestra protección y guía. Apártate del veneno espiritual y abraza la verdad que nos libera y nos conduce hacia la vida eterna. Que puedas encontrar consuelo y esperanza en la verdad divina y que esa verdad sea tu protección contra los venenos espirituales que Satanás lanza en nuestro camino. Aférrate a las promesas de Dios y permite que ellas sean la luz que guíe tu viaje. Domingo, el camino que al hombre le parece derecho. Hoy la lección habla sobre el peligro de confiar únicamente en nuestros propios sentimientos e intuiciones para discernir lo que es correcto e incorrecto. Vivimos en un mundo donde engaños y falsedades se infiltran en todos los aspectos de nuestras vidas. Y Jesús nos advirtió sobre esto. Él dijo que surgirían falsos cristos y falsos profetas realizando señales y prodigios para engañar incluso a los elegidos. Puede ser tentador confiar en nuestra propia conciencia y juicio para navegar en estos tiempos turbulentos. Sin embargo, como Proverbios 14:12 nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final son los caminos de la muerte. Este pasaje nos recuerda que como seres humanos falibles, nuestra percepción de lo que es correcto e incorrecto puede estar distorsionada. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de no ser engañados? La clave está en volvernos hacia la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu Santo. La Biblia es nuestra brújula moral y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la verdad del error. Piensa en la historia del apóstol Pedro. Él era un hombre celoso y convencido de su fe. Sin embargo, hubo momentos en que se dejó llevar por sus propios sentimientos y cometió grandes errores.
Fue solo cuando se rindió completamente a Dios y permitió que el Espíritu Santo lo guiara que se convirtió en un verdadero discípulo de Cristo. No permitas que se repitan en tu vida historias trágicas de personas que actuaron basándose en sus propias convicciones, pero terminaron haciendo el mal. En su lugar, busca la sabiduría divina y permite que Dios sea tu guía en medio de las incertidumbres y engaños de este mundo. Así que el mensaje que tengo para ti hoy es muy claro. No podemos confiar solo en nuestros sentimientos e intuiciones para discernir lo que es correcto e incorrecto. Debemos buscar la orientación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para protegernos de los engaños del enemigo. Que podamos ser humildes y reconocer nuestra necesidad de depender totalmente de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Lunes, la antigua mentira de la inmortalidad. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la antigua mentira de la inmortalidad y cómo se relaciona con el espiritismo. Muchas personas creen que el alma es inmortal y que después de la muerte los salvados van al cielo y los perdidos al infierno. Esta creencia abre las puertas a engaños, especialmente cuando se trata de comunicación con los muertos. La Biblia, sin embargo, nos ofrece una comprensión distinta de la muerte. Mira estos pasajes. Eclesiastés 9:5 dice algo muy interesante. Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria yace en el olvido. Job 19:25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y mis ojos lo contemplarán y no otro. Mi corazón desfallece dentro de mí. Un pasaje más, Tesalonicenses 4:16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Estos pasajes nos enseñan que la muerte es como un sueño y nuestra esperanza está solamente en la segunda venida de Cristo. Mientras no venga Jesús, no hay ninguna actividad para los muertos. Entonces, porque la estricta fidelidad a la palabra de Dios es nuestra única protección. Porque es fácil ser engañado por nuestros sentidos. Aunque conozcas lo que dice la palabra de Dios, ahora imagínate cómo te sentirías si alguien a quien amaste y perdiste para la muerte apareciera frente a ti, pareciendo y sonando como la persona que conocías. Sería tentador creer que esa persona ha regresado de la muerte para hablar contigo. El espiritismo moderno se puede encontrar en varias formas, desde medios y psíquicos hasta películas y programas de televisión que retratan la comunicación con los muertos. Esto es un engaño. Estas influencias pueden llevarnos a creer en ideas falsas sobre la vida después de la muerte y dejarnos vulnerables a los engaños de Satanás. La lección de hoy nos recuerda la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas bíblicas sobre la muerte, estos textos que yo he leído y tantos otros más. Al aferrarnos a la verdad encontrada en la palabra de Dios, podemos protegernos de los engaños del espiritismo y la antigua mentira de la inmortalidad. Que podamos ser vigilantes y arraigados en la verdad, esperando con anhelo la segunda venida de Cristo. Y será ahí cuando Él resucitará a los que duermen en Cristo. Martes, Babilonia, el centro de adoración al sol.
Hoy reflexionaremos sobre cómo nuestras prácticas de adoración pueden verse influenciadas por las tradiciones y culturas que nos rodean. A menudo ni siquiera nos damos cuenta de que las creencias y rituales que seguimos pueden tener sus orígenes en prácticas paganas, como la adoración al sol, que se infiltró en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Imagínate que estás frente a un hermoso amanecer, los rayos del sol dorados se extienden por el cielo, trayendo luz y vida al mundo. Esto es tremendo, es impresionante. Es fácil así entender por qué tantas culturas antiguas, incluida Babilonia, adoraban el sol. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta adoración se mezcló con la fe de los seguidores de Dios, con el cristianismo, llevando a prácticas que desviaban el enfoque del verdadero Creador. El profeta Ezequiel nos recuerda un tiempo en que el pueblo de Dios se apartó del templo y adoró al sol en lugar de a su Creador. Esta historia nos muestra cuán fácil es para nosotros como seres humanos perdernos en la adoración de las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy? Al observar la predominancia de la adoración dominical, la adoración en el domingo, en las iglesias cristianas, podemos ver cómo las tradiciones y creencias no bíblicas pueden infiltrarse en nuestra fe y nuestras prácticas religiosas. La Biblia no habla en ninguna parte que debemos adorar a Dios en el domingo, que el domingo es un día de guarda, un día de observancia religiosa. La observancia del domingo como día de adoración es solo un ejemplo de cómo la mayoría de las personas pueden seguir algo sin cuestionar su origen o veracidad. Entonces, ¿cuál es nuestra protección contra estos engaños? Y aquí tengo que repetir lo que ya he dicho. La respuesta es simple: la palabra de Dios. Al aferrarnos a las Escrituras y buscar la verdad en sus páginas, podemos discernir lo que es verdaderamente de Dios y lo que es una imitación. Recuerda que debemos estar siempre atentos a las influencias externas que pueden alejarnos de nuestra relación con Dios. Sé como un faro en medio de la oscuridad, guiándonos con la luz de la verdad encontrada en la Biblia. Que nuestros corazones estén siempre abiertos a la dirección del Espíritu Santo y que podamos aferrarnos firmemente a nuestra fe independientemente de las tradiciones y prácticas culturales que nos rodean. Cómo es importante adoptar esto para nuestra vida. Miércoles, un llamado a la fidelidad. Hoy nuestra reflexión es sobre la importancia de ser fieles a la palabra de Dios en un mundo donde la mentira y el engaño acechan. El llamado a la fidelidad es más relevante que nunca antes, especialmente en un momento en que la verdad parece cada vez más escasa. ¿Alguna vez te has sentido perdido tratando de encontrar la dirección correcta en un mundo de opiniones y tradiciones humanas? Ezequiel 20 es un poderoso recordatorio de que Dios desea que abandonemos las prácticas paganas y los dioses falsos y dirijamos nuestra adoración al verdadero Dios creador. El sábado, como símbolo de nuestra fidelidad, nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente es importante en nuestro camino con Dios. Piensa en el sábado como un faro, guiándonos a través de las aguas turbulentas de este mundo. En medio de las olas de engaños y mentiras, el sábado nos ofrece un refugio seguro donde podemos descansar en Dios y reorientarnos hacia la verdad encontrada en su palabra. Las palabras de Ezequiel 20 y 1 Corintios 10:11 nos enseñan que la historia del pueblo de Dios es un ejemplo y una advertencia para nosotros hoy. La adoración a dioses falsos y la infidelidad a Dios llevaron al pueblo de Israel a consecuencias devastadoras. No podemos permitirnos cometer los mismos errores. Entonces, ¿cómo podemos permanecer fieles a la palabra de Dios en un mundo donde la verdad está oscurecida? Debemos aferrarnos a las Escrituras y buscar la guía y la sabiduría en sus páginas.
La fidelidad a Dios, especialmente en el sábado, nos ayudará a mantener nuestros ojos fijos en Cristo y protegernos de los engaños y mentiras que pueden desviarnos de nuestro camino. Seamos un pueblo fiel a Dios, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose para todo lado. Que el sábado sea un recordatorio constante de nuestra lealtad a Dios y de su amor y cuidado por nosotros. Y que a través de nuestra fidelidad podamos ser una luz brillante en este mundo oscuro, señalando a otros hacia la verdad encontrada en Jesucristo. Muy bien, que el Señor te bendiga y te dé la capacidad de hacer eso. Jueves, gracia para la obediencia. La lección de hoy nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios y cómo ella nos capacita para obedecer sus mandamientos, incluso en medio de un mundo lleno de falsas doctrinas y enseñanzas engañosas, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una red de creencias engañosas o tentado a seguir prácticas que no estaban alineadas con la verdad bíblica? Dios nos llama a salir de estas situaciones y encontrar la libertad en su verdad. La gracia de Dios es como una llave que nos libera de las cadenas del pecado y nos capacita para vivir una vida de obediencia y fe. Nos permite superar las tentaciones y ser poderosos testigos para aquellos que están atrapados en las garras de falsas doctrinas y creencias. Piensa en lo increíble que es que la gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos da el poder de obedecer su ley. Cuando aceptamos a Cristo por fe, somos transformados y capacitados para vivir una vida que refleja su amor y su justicia. Entonces, te digo una cosa, que podamos responder al llamado de Dios para abandonar cualquier intento humano de obediencia y, en cambio, apoyarnos en su gracia, su misericordia. Que podamos ser fieles a Dios y ayudar a guiar a otras personas para fuera de la Babilonia espiritual, para que también ellas puedan experimentar la libertad y el gozo de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Al enfrentar las falsedades y engaños de este mundo, recuerda que la gracia de Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Aférrate a esta gracia y permite que te transforme, que te capacite, que te guíe en el camino de la verdad y de la justicia. Viernes, para estudiar y meditar. Hoy vamos a reflexionar sobre la verdad y el engaño en la vida espiritual y cómo discernir entre los dos. Es lo que hemos visto a lo largo de esta semana y vamos ahora solamente puntuar algunos puntos, destacar algunos puntos especiales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas creencias y tradiciones persisten incluso cuando están en desacuerdo con la verdad revelada en las Escrituras? Es un misterio que vale la pena explorar. Imagina un río caudaloso. Sus aguas representan a las innumerables personas que conforman las religiones y organizaciones espirituales del mundo. Una verdadera confusión. A veces estas aguas se mezclan con errores sutiles que alejan a las personas de la verdad divina. Estos engaños como el de la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, pueden crear trampas peligrosas llevando a muchos a creer en falsedades que tienen sus raíces en tradiciones humanas y culturas antiguas y no en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de estos engaños y encontrar consuelo en la verdad? La respuesta está en conocer la palabra de Dios y permitir que ella sea nuestra guía y nuestro escudo. La verdad sobre la muerte, por ejemplo, es importante porque nos ayuda a comprender el plan divino para la humanidad y a distinguir entre verdades y mentiras. Los engaños de Satanás pueden ser obvios o pueden ser sutiles. Y la mejor manera de evitarlos es mantener una relación íntima con Dios, buscando siempre conocimiento y sabiduría a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Así como un jardinero hábil identifica las malas hierbas y las elimina, debemos familiarizarnos con las verdades bíblicas para reconocer y erradicar los engaños en nuestra vida espiritual.
Desafortunadamente, há pessoas que, incluso com boas intenções, cometem errores creyendo que estão seguindo a vontade divina. Para explicar isso, devemos recordar que o papel da lei de Deus é revelar nosso pecado e guiar-nos hacia a verdade. Sin embargo, sem a iluminação do Espírito Santo e um coração humilde e disposto a aprender, podemos aferrar-nos a crenças e tradições que não têm base bíblica. Recuerda as palavras de Provérbios 3, 5 e 6. Confia en el Senhor com todo tu coração e não te apoies em tu próprio entendimento. Reconócelo em todos tus caminhos e Ele enderezará tus sendas. Al aferrar-nos a la palavra de Deus e confiar en Ele, podemos navegar por las águas turbulentas de la vida espiritual, evitando los engaños e abraçando a verdade que nos libera. Por aqui terminamos a lección de esta semana. Espero que haya sido una bendición para ti. Mañana nos encontraremos para comenzar el estudio de una nueva lección. Nos vemos mañana. Adiós.